cuenta estudiar el capítulo 11 de Yarma, sí, porque número 11 es todo lo que es lo relacionado con el Beltés, pero eso relacionado con el Beltés está en los videos que les mandé. El primer video, que es el 14, yo no sé si alguien ya ha tenido la curiosidad de oírlos, porque eso es complementario a esto. Si no lo oyen, quedan, es como si estuvieran escuchando media clase. Ya, entonces, ahí tienen el 14 por allá al final es que comienza con la parte de columnas. El 15 ya empieza a hablar de columnas y sigue hasta los 6 que les mandé. Entonces ahí le van a hablar de efectos de segundo orden, le van a hablar de efectos de Beltés, le van a hablar de efectos de parte de lo que estamos solucionando aquí, el cálculo de columnas por gráficos por gráficos de por los gráficos que tiene el ACI y Profe, buenas noches. buenas noches. Disculpe, le habla Wilberto Carrascal. Profe, lo que pasa es que yo no tengo luz porque vivo en la zona rural, no tengo energía eléctrica y tengo el celular que se me está descargando. Entonces, pues si me llego a desconectar es por esa situación. Bueno, no estás pendiente de ponerte al día con la gente, que si hay alguno ahí que pueda grabar la sesión, que la grabe. Yo no tengo ningún problema que la graben. Ya. Entonces ya saben, no, por eso mismo le estoy diciendo dónde están los materiales y cómo están. En las clases, si se reactivan el 11 no sé ni qué día es. De todas maneras, yo quiero que ya vayan adelantando lo del trabajo, porque el módulo 2 es el módulo de columna, que es todo el material que les mandé junto con las clases que estamos dando. Material que les mandé es complementario, o sea, tienen que oírlo sí o sí, porque si no, el capítulo que les queda de investigación, que es el capítulo 11, no recibirían ninguna, es decir, les tocaría una lectura sola, pero si están oyendo, si están viendo los videos, ya ven todo lo que es un pórtico arriostrado, los efectos de Beltés, columnas biaxiales, un poco de concepto de que en este módulo el profesor solo no alcanzamos a dar. Entonces hay temas que ustedes deben investigar por sí mismos, y el capítulo 11 es uno de esos. Pero de los videos de ya del capítulo, desde el video 17, 18, 19, ya están viendo todo lo que son, es viendo los efectos de segundo orden y de la aplicación de los gráficos de interacción que aparecen, de las tablas que aparecen en, en el código ACI, que aparecen en los libros, para solucionar, para encontrar el acero de la columna, conociendo la carga y conociendo el momento que actúa en una de ellas. Y además de ello, teniendo un predimensionamiento. Hoy vamos a alcanzar a ver algo de eso. ¿Ya? Entonces, aquí voy a, voy a pasar lista con los que no han llegado. Voy a pasar lista en los que no me aparecen como asistentes. Don Jairo Arroyo,
John Jairo Arroyo, es la tercera vez que está faltando este señor. Jesús David Barragán. David Barragán. Sebastián de Jesús Contreras. También está un poquito faltoncito este muchacho. Adolfo Guevara se retiró. Ever Andrés Acosta Mercado, ayer tampoco asistió. Están perdiendo clases importantísimas. Ever de Jesús Peñate se retiró también. Retirado. Profe, parte de Jesús Barragán, él en su casa como que está alejada del municipio acá de Sincelejo y no tiene señal. Ah, bueno, entonces que se ponga al día con las cosas. Jesús David Pérez. Esas son las personas que no reportan estar en la reunión. Bueno, de todas maneras vamos a comenzar con lo que estábamos complementando ayer, que es la elaboración de un gráfico de iteración. Recuerden entonces que para elaborar un gráfico de iteración tenemos que tener el predimensionamiento de la columna, tenemos que tener las medidas, su armadura, y lo que vamos a verificar son los puntos importantes y a ver qué valores de P y de M caen dentro de ese rango, dentro de ese gráfico de iteración, o sea que esos valores que están dentro de ese gráfico están cumpliendo con la parte que se va a diseñar. Los que caen fuera de ese rango ya no están cumpliendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno tiene un gráfico de iteración ya definitivo, cuando tiene un gráfico definitivo, esos valores de PM y MN, o carga axial nominal y momento nominal, momento flector nominal, están dentro de ese rango, están cumpliendo con los valores. Bueno, vamos entonces a la presentación para ver si acabamos esa presentación en esta clase. Aquí estamos en la parte que quedamos ayer. Ayer hablamos sobre unas deformaciones a tensión y unas deformaciones a compresión, y con eso hallamos un punto cualquiera basado en esas deformaciones. Un punto en un diagrama de interacción es un valor de Pn y de Mn. Entonces ahora vamos allá. Otro punto importante en un diagrama de interacción es el punto de carga axial pura. Ese punto es la carga axial que conocemos nosotros de la primera fórmula que vimos. Ese es el valor de que es axial pura, o sea, solamente va a tener carga axial, ¿ya? El momento nominal será 0. Entonces, un par de valores están en el eje X, y es lo 9 que ya la vimos. Está en la ecuación general sin afectación sin el factor alfa,
de punto 85, vamos a hallar esa carga. Luego al final es que se afectan con todos esos valores. Entonces tenemos que la carga axial, el PN, o sea, la carga axial 82, entonces el punto sería momento 0 y 1482 kip. Ese sería el punto, el primer punto del gráfico que podríamos encontrar. Es la forma más sencilla, es la carga axial pura. También hay una carga axial de tensión, que son las cargas más, y el punto de balanceado. Entonces esos son los tres puntos. Nosotros podemos encontrar en esa superficie, podemos encontrar la cantidad de puntos que nosotros queramos, pero hay ciertos puntos que tienen cierta importancia. Por ejemplo, el axial puro, el de la cuantía balanceada, el P balanceado y el M balanceado. El axial, el momento puro, que entonces ya ahí sería un Profesor, qué pena, se me había valor del M descolgado y el celular. entonces sería un valor de P sáficos. ¿Cómo? Bueno, entonces ahora, siguiendo la condición que habíamos visto ayer, en la que habíamos hecho el ejercicio de cómo se consideraba el C, cómo se calculaba el C con base. Recuerden que aquí va el 0, que está en la zona de presión. Esta distancia de aquí a acá la llamamos C, o sea, la distancia que hay del eje neutro a la fibra externa de compresión. Y esta distancia es de la distancia que hay del eje neutro a la fibra a tensión. Y esta es la deformación del acero a tensión. Y esta es la deformación del acero a compresión. Eso fue lo que hicimos ayer. Pero ya este otro caso, porque aquí ya vamos a tener la deformación de fluencia. Ayer hicimos este ejercicio, pero con la deformación de punto .002. Hoy la vamos a hacer con la deformación de fluencia, o sea, punto .027. Lo que nosotros conocemos normalmente en el sistema internacional como punto .001. ¿Ya? ¿Qué viene siendo qué? ¿Qué viene siendo eso? Viene siendo el esfuerzo del acero sobre el módulo de elasticidad. Si ustedes tienen un acero de 420, que es el esfuerzo, 420 lo dividen en 200.000, que es el módulo de elasticidad del acero, que es igual para todos los aceros. Encontramos que tenemos que eso es igual a la deformación de fluencia del acero punto .021. Acá en el sistema inglés da punto .007, o sea, aproximadamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hallar entonces en la condición balanceada. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos ayer para una deformación idénticamente igual. O sea, vamos a encontrar el C aquí. Vamos a encontrar la deformación esta. Vamos a encontrar todas de la columna de 24 pulgadas. Le decía que aquí la horizontal es la altura total de la columna, de donde se mueven, de donde se da el plano de flexión, es lo que se conoce. Ayer nos gastamos más, es decir, casi toda la clase de ayer interpretando esto, de manera que esto ahora, para esto acá, es mucho más fácil.
Acá le decía que lo importante era encontrar esta C. Pero esta C, como tiene una diferente, que es la deformación de fluencia. Antes no teníamos la deformación de fluencia, teníamos .002. Por lo demás, el problema es exactamente igual, ¿ya? O sea, vamos a encontrar el PN y el MN de la condición balanceada. O sea, cuando el concreto llega a .003 y cuando la cero llega a fluencia. Eso es lo que se llama la condición balanceada. Y esa condición balanceada tiene precisamente una carga PN y un momento MN. O sea, sería otro punto del gráfico de interacción. Y muy importante. Bueno, ya aquí está es el dimensionado. Este dimensionado tenemos que sacarlo de estos triángulos. Aquí tenemos estos valores y estos valores. Este valor de 14.4 tenemos que sacarlo de aquí. Hay una semejanza entre este triángulo que está aquí y este otro triángulo que está acá. Ayer decíamos que si hacíamos que la deformación prima, teníamos que encontrarlo. La deformación del acero a compresión y la deformación del acero. Entonces acá teníamos que encontrar esos valores de esos triángulos y obteníamos todo lo que está apareciendo geométricamente aquí. Entonces ahí nos decíamos que la C, que es lo que nos interesa más conocer en condiciones estas. Cuando nosotros no conocemos la C, la calculamos. En este caso la C nos va a dar 8.778, que viene siendo C. C es la distancia del eje neutro a la fibra externa, a la fibra más exterior de compresión. Y este viene siendo la deformación. ¿La deformación de quién? Del acero a compresión. Aquí nos damos cuenta que ese acero a compresión es mayor que la fluencia. Entonces no tiene ningún problema, está fluyendo. Y que el acero en tensión esta vez sí está fluyendo, o sea, esa es la condición. Entonces fíjense que de aquí de este triángulo conocemos por este cálculo .27, o sea, si interrelacionamos, si hacemos una relación de triángulo de C, ¿cuál es el valor de C? Este valor que está aquí. Este valor de aquí a acá vale D menos C. Pues si hacemos una proporción entre estas deformaciones, ¿ya? Y esta otra deformación, encontramos los valores que nos están dando allá. Entonces tenemos que el C que nosotros encontramos aquí, o sea, la distancia de aquí a acá, la estamos encontrando aquí y es de 14.4. No, ¿qué pasa aquí? 8.6. Ah, no, 8.78. Porque 21.5 es la distancia total. Sí, sí es la distancia total. Vamos a ver acá. A 8.78 viene siendo esta distancia que tienen aquí. Bueno, entonces aquí se sacan toda la geometría de las relaciones estas de los triángulos. Y lo hacen como si tuviera un triángulo total. La deformación es esta. Y ya esta C viene siendo la distancia con relación
a la parte de tensión, porque esta es la parte de tensión, ¿ya? Esta C. Sacamos la deformación prima también con una relación de triángulo y entonces sacamos la conclusión que tanto el acero a compresión como el acero a tensión está fluyendo. Entonces, luego de eso, vamos a calcular los valores de A. Si conocemos el valor de C, conocemos el valor de C, que es 12.73, miren aquí, esta distancia, 12.73. Podríamos calcular la altura del bloque de Windy, que es A. O sea, multiplicando, recuerden que A es igual a beta 1 por C. Esto lo sabemos del concreto 1. A igual a beta 1 por C. Entonces tenemos esto. El valor. Entonces después calculamos la fuerza que están apareciendo en esos bloques de compresión. Este es el bloque de compresión del concreto. Y este es el bloque de compresión del acero. Llamamos de todas maneras bloque, porque tenemos dos partes que están trabajando a compresión, que es el acero a compresión. Recuerden que en las columnas hay unos aceros que trabajan a tensión y otros aceros que trabajan a compresión. ¿Por qué? Debido a la forma como están trabajando o como se está presentando el momento en esas. Entonces calculamos esto, que es lo normal, 0.85 por 1082 por B, que es la altura de la columna, el ancho de la columna, por su resistencia. Aquí tenemos 505. Aquí tenemos lo de este A sub S por el área, que sería una fuerza de tensión, de compresión, perdón. Y esto es el descuento del área de las varillas que se le están metiendo. Entonces, tenemos 3 varillas, 3 pulgadas y de una resistencia de 4000. Y entonces esto es lo que está aportando el acero a compresión, y lo que está aportando el acero a tensión es el F sub Y por su área. Entonces, cuando ya determinamos las áreas, de lo que hablábamos ayer, de este gráfico, ya obtuvimos todas las gráficas. Esta es la condición balanceada con todas sus distancias. Entonces aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre donde está actuando todo. Este es el acero, aquí actúa el acero a tensión. Aquí está el P y el N en forma general. No conocemos su valor, solamente lo estamos planteando. Lo vamos a conocer de la sumatoria de estas fuerzas. Aquí, si aquí aplicamos la estática, vamos a encontrar el P sub N y el N sub N. Esta carga ya la encontramos en el paso anterior. Este valor ahora tiene un valor diferente al que habíamos encontrado. Esta es la distancia de aquí a aquí. Este es el brazo de esta. Y entonces vamos a hallar momentos con respecto a la cara de tensión. Entonces vamos a hallar los momentos respecto a la cara de tensión. Hacemos eso y tenemos que la suma en la dirección balanceada. Entonces aquí sumamos, la suma deben ser suma de fuerzas de dirección balanceada, de fuerzas verticales. Entonces estas fuerzas verticales tienen un PN, o sea, un valor nominal balanceado de 504.6 kilonewton.
Y las otras tienen, y la suma de momentos, ¿ya? La suma de momentos con respecto aquí en el eje del acero, el eje del acero. Entonces tenemos 504, que es este que está aquí en la carga, por 9.5. Aquí tenemos 9.5 a donde encuentra la línea de acero. Este sería el primer momento. Después, la fuerza de 504 está a 16.09 y es negativa. Y 168 más el momento, que el momento tiene una, en la condición que se da ahí, es positivo con respecto al giro del reloj MN y el punto MN. He encontrado el punto de interacción balanceado. Entonces este será un PNB, o sea, un P.NB balanceado y un punto NB y un momento NB balanceado. Observen que este PNB balanceado, el punto de axial pura. Vamos a mirar el punto de axial puro. Fíjense cuánto es el punto de axial puro. 1482. Entonces, si ustedes están haciendo un ejercicio y se da cuenta que el PN balanceado le da parecido a eso, eso está malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va balanceando, usted va bajando en la curva. Si va bajando en la curva es porque ese P es menor. El P balanceado va a ser mucho menor. 1482. Y el que encontramos acá, el P de 504, fíjense ustedes. El momento cuando el P es balanceado, el momento es 0, en cambio acá es 559, entonces aquí el momento va aumentando. En la medida que como hay como especie de una parábola, den cuenta, que va bajando, entonces este momento va aumentando en la medida que va hasta que llegue el balanceado. Después disminuye. Entonces ya hemos encontrado 2 puntos con este. El de fuerza de compresión pura, bueno, 3, porque encontramos uno general para explicar cómo se hacían las cosas. Y ahora vamos a hacer el tercer punto importante, que es el tercer punto importante, que es el de momento puro. Bueno, un momentico. La condición balanceada ya está resuelta y entonces entraríamos a lo que es el momento puro. El momento puro, según criterio del autor del libro, lo vas a encontrar o se va a encontrar cuando se tiene una viga, en este caso aquí, como va a actuar, como la columna va a actuar únicamente a momento, su comportamiento se asimila a que, ¿quién me dice? A una viga como, no, así cuando el momento es puro, la carga axial va a desaparecer. ¿Entendido? Este tercer punto lo voy a hallar cuando, si voy a hallar un momento puro, o sea, no voy a tener axial, o sea, aquí el P sub n es 0 y el M sub n sí tendrá un valor, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, la columna se analiza como si fuera una viga doblemente
reforzada. Y si ustedes se acuerdan que cuando nosotros calculamos una viga doblemente reforzada, hay dos casos. Uno, cuando el acero no fluye. Aquí vamos a suponer que no fluye. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ¿se acuerdan que esta era la ecuación total? Esto es lo que aporta el concreto en compresión y esto es lo que aporta el acero en compresión. Fíjense que esto que estoy mostrándoles aquí, C menos D' sobre C multiplicado por un punto doble 0,3 es la deformación unitaria del acero a compresión y multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, ¿qué viene siendo? ¿Quién me dice? La deformación unitaria por el módulo de elasticidad que viene siendo ley de Hood. ¿Quién me dice? El esfuerzo del acero. ¿Quién se quiere ganar un punto 0.5 para el parcial? Ayer le hice la misma pregunta, pero no me... El esfuerzo del acero, profesor. El esfuerzo. ¿Quién contestó ahí? Lorenzo Vergara. Lorenzo, exactamente. Entonces, fíjense, aquí le voy a poner un P de participación. Entonces, aquí ya, ¿qué pasa? Esta es la ecuación cuando nosotros calculamos una viga doblemente reforzada cuando su acero a compresión, que es el caso más desfavorable, cuando su acero a compresión no alcanza la fluencia. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Esto lo conocemos, el FY lo conocemos. El problema de interacción, siempre lo que no vamos a conocer es C. Entonces planteamos la ecuación FY. Fíjense aquí esta ecuación. Esta punto 85 F' es esta que está aquí, 14, que es el ancho de la columna. Ve aquí punto 85C. ¿Por qué? Este beta 1 es punto 85. Entonces aquí seguimos con la... Entonces aquí tenemos el área. El área es 3 pulgadas cuadradas. El C no lo conocemos, el recubrimiento sí lo conocemos, el C no. Total que aquí nos queda una cuadrática. Cuando hacemos todas estas operaciones nos queda una cuadrática, ¿ya? Y esto igual esto igual a todo el acero por el F sub Y. Cuando usted aplica esa cuadrática, resuelve que el C es igual a ¿cuánto? A 3.235. Si ustedes aplican esa cuadrática, encuentran el C para este caso. Recuerden que hemos venido encontrando el C para otros casos. Este caso ya es cuando es momento puro, o sea que no hay carga axial. Fíjense cómo vamos variando la cosa. Entonces, buscamos el C y buscamos el A, o sea, buscamos la altura del bloque de Whitney. Siempre fíjense lo importante que es haber aprendido la teoría de Whitney totalmente. Entonces aquí tenemos fíjense aquí, calculamos la deformación de fluencia. ¿Ya? Y fíjense, dése cuenta que aquí no fluye. Exactamente no fluye, no alcanza la fluencia. Si alcanzara la fluencia, dijera .0027 y aquí ese dato es menor. Entonces aquí calculo yo el esfuerzo de ese acero. Es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Deformación unitaria por el módulo de elasticidad, que en unidades inglesas es 29.000 KSI. Y entonces el F' sub S es igual a 19.77. Entonces calculo el AS2
Cuando eso ocurre, recuerden que la S2 va a ser diferente de la S'. Cuando el acero fluye, estos dos, a S2 y a prima S son iguales, pero cuando en la prima S no fluye, este valor es menor que el otro. Ya. Entonces, fíjense aquí, obtengo 0.99. Verifico si el acero si el acero a tensión fluye y me doy cuenta que tampoco fluye. ¿Ya? Entonces, cuando uno está diseñando una viga doblemente reforzada, ¿cuál es la incógnita? ¿Quién me dice? Encontrar que el momento último, el momento nominal, ¿ya? ¿Quién me dice cómo se encuentra ese momento? Ese momento nominal se encuentra multiplicando el AS1FY por D menos A medio, pero A medio lo conocemos, ya nosotros el A lo conocemos y el D' lo conocemos. Entonces aquí se están calculando los brazos. Aquí ya calculamos esto, lo conocemos, este lo conocemos. ¿Cómo es? El D menos A medio, también lo conocemos. El A' S lo conocemos. El F' lo conocemos porque ya lo calculamos. Entonces, si se reemplaza toda esta fila de datos que tenemos para calcular el MN, aquí tenemos que es 3.567 kit pulgadas. Para que me quede en kit pie, ¿qué debo hacer? Jóvenes, tienen que tener un lapicito a mano ahí para ir haciendo esos cálculos. Porque eso es lo que se le va a presentar en el tercer parcial. Un cálculo, una curva de iteración es un punto fijo. Eso es un punto fijo que sale en el tercer parcial. Que no le salgan unidades inglesas es diferente, pero es un punto fijo. Bueno, entonces yo aquí divido por 12 porque voy a convertir pulgadas a pie. Y si tuviera que convertir kit pie a kilonewton metro, ¿por cuánto tendría que multiplicar este número? Así se aprendieron el número en concreto 1. No hicieron el ejercicio. Si hubieran hecho el ejercicio, se lo supieran ya de memoria. Esto se convierte a kilonewton metro. Hay que multiplicar. Yo se las mandé hace rato. Las cosas que yo les mando las tienen que tener para que las estudien, no para guardarlas y para imprimirlas. No son para guardarlas. Bueno, ya aquí encontramos otro punto. ¿Por qué encontramos otro punto? Porque el momento puro no tiene carga axial. En 96.4,0. Ese sería el tercer punto. Encontramos el balanceado. Encontramos el axial máximo. La carga axial de compresión máxima. Después que tenemos todas esas cosas, ¿qué hacemos? Aquí encontramos 1400 algo, después encontramos este punto aquí. Fíjense que esta es la curva de iteración. ¿Qué les estoy diciendo yo? En la medida que yo voy recorriendo la curva, ¿qué va haciendo? ¿Qué le va pasando al momento? Jóvenes, ¿qué le va pasando a la variable momento? Muchachos,
Parece que estuvieran hipnotizados. Están en Dando un protección. silencio sepulcral. ¿Va qué? Su ¿Va qué? magnitud va en aumento. Su magnitud ¿Cómo? va en aumento hasta donde llegue al punto de momento. Va aumentando el momento y va disminuyendo ¿qué? La carga. Y la carga va disminuyendo. Entonces cuando ya ahora empiezo a bajar, pero de derecha a izquierda, el momento va también a disminuir. Aquí en esta forma aumenta y en esta forma disminuye. Fíjense que por aquí es más o menos el axial puro. Entonces hay otro punto importante que es cuál. El axial calcule para que investiguen cómo se calcula. Bueno. Bueno, entonces fíjense que eso después que está ahí se corrige en esta forma, se multiplica y se corrige. Y esto fíjense que esto bajó de 1400 y pico, bajó acá más bajito, más pequeño del que habíamos encontrado. ¿Ya? O sea, hay una forma de mirar uno dentro. Si se carga, decía, miren cómo se disminuyó de 1400 y pico acá. Estos factores que les aplicamos después es la que queda dejando cómo es lo que queda dejando los valores reales del diagrama. Este ya se viene siendo con la combinación de carga. ¿Ya? Entonces, haciendo estos valores, todos estos punticos que quedan dentro ya corregidos, cumplen cumplen con el diagrama. O sea, podemos considerar que la columna puede soportar esta carga y esos una componente en X que es el momento nominal y una componente en Y que es carga nominal en kip y momento nominal en kip pie. Si estuviéramos hablando del sistema internacional, aquí sería kilonewton y aquí sería kilonewton metro. Entonces, por último, usted va a presentar, por último usted presenta este cuadro. Usted presenta ese cuadro en donde PN y MN, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense que aquí es un par. Aquí no existe momento. Miren lo que donde está, existe carga axial. Aquí un punto cualquiera, este es el balanceado, creo. O este es un punto cualquiera a 623 con 521.8. Este es, creo que el balanceado. Y aquí está ¿cómo es? En deflexión pura. Fíjense que en deflexión pura no tiene carga. Es inverso a este. Y eso es el resumen de cómo se hace cómo es un diagrama de interacción. Y entonces después ahora vamos. Fíjense que esto no está en el texto. Ustedes tienen que hacerlo.
Ya. Entonces ahora vamos a trabajar nosotros lo que se llaman los diagramas no dimensionalizados. Los diagramas no dimensionalizados, que son, vamos a darle un poquitico para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué es un diagrama no dimensionalizado? Es un diagrama que vamos a encontrar un valor de K sub n y un valor de R sub n. El valor de K sub n está relacionado con el P último, dividido sobre F' sub C sobre A sub S. Acá, estos valores, entonces, ¿qué pasa? Nosotros calculamos estos R sub n y estos K sub n y nos metemos en estas curvas. Estas curvas que vienen siendo, que dice aquí 0, 1. Estas curvas son valores de cuantía. Entonces, cuando nosotros tenemos esto e interceptamos y tenemos momentos y tenemos cargas axiales, con esos datos llegamos e interceptamos estas curvas en donde nos den, los proyectamos. Si nos dan intermedio por acá, buscamos otros valores y encontramos los valores. Entonces, estos son gráficos de interacción adimensionales. Ahora, con los ejemplos, vamos a ver cómo se aplica. Entonces, ahora hagan el favor y anoten este ejemplo número 3. Dice, la columna corta con estribos de 14 pulgadas por 20 va a usarse para soportar las siguientes cargas. P muerta, 125 kilolibras. P viva, 140 kilolibras. Momento muerto, momento por carga muerta, 75 kilolibras pie. Y momento por carga viva, 90 kilolibras pie. Seleccionar la varilla de refuerzo que debe colocarse en las dos caras frontales, usando solo diagramas de iteración de columnas del ACI. Bueno, le explico. Estos diagramas de iteración de columna están en su libro de McCormack, en la parte final. En la parte final. O sea, en el apéndice A, ustedes van al apéndice A del libro de McCormack y encuentran unas gráficas para resolver esas columnas. En el apéndice A van a encontrar esas gráficas en la página 670, 671. Van a encontrar cómo se resuelven, cuáles son esas gráficas. Entonces, estos problemas le van a servir para resolver problemas para columnas circulares y columnas rectangulares. No hay gráficos para unidades internacionales. Solo hay gráficos para unidades. Entonces me hacen el favor e imprimen eso porque eso lo van a necesitar en el parcial. La columna corta tiene esta dimensión, tiene esta carga. Dice seleccionar las varillas de refuerzo. Esos gráficos adimensionales que dijimos ahí nos van a servir ¿para qué? Para prediseñar o para diseñar o para tener una tentativa del acero que va a tener esta columna que tenemos aquí. Esta columna que tenemos aquí tiene refuerzo en dos caras. ¿Ya? Entonces, vamos a diseñarla. Por esa razón no salen las varillas de acero, solo salen en la geometría. Sale solamente la geometría.
¿Ya notaron el problema? Recuerden que este es otro punto del examen. Una solución con gráficos adimensionales. Tienen que manejar estas tablas. Porque estas tablas son unas ayudas que le pueden a usted decir aproximadamente qué refuerzo lleva esas columnas. Bueno, entonces esta es la columna y tiene estas dimensiones. Tiene un B de 14 y tiene un ancho de 20. Entonces la flexión estará en este sentido. El H será en el sentido donde está la flexión. Entonces tiene refuerzo esta columna en dos caras paralelas. Hay columnas que tienen refuerzo en las 4 caras. Bueno, entonces primero vamos a analizar, como siempre hemos analizado, buscar por combinaciones de carga cuál es la carga última y el momento último que soporta esa columna, porque si no, no podríamos diseñarla. Profe, pero, pero si existen diagramas de interacción para el sistema internacional. ¿Cómo dice? O sea, yo sí encontré diagramas de interacción en el sistema internacional, o sea, en megapascales. ¿A dónde? Pues ¿En qué en la edición web. del libro? ¿Ah? Ah, en la O sea, web, no, pero en el libro no. En ya, el ya, libro ya lo guía no lo entiendo. tienes. ¿Ya? Si lo tienes, pues trabajalo con eso, pero en el libro guía no lo tienes. Bueno, entonces fíjense aquí, primero que todo vamos a ver cómo están organizadas las dimensiones, porque cuando vamos a trabajar con gráficos adimensionales, todo esto lo vamos a necesitar para sacar unos parámetros, para poder utilizar las gráficas. Entonces aquí tenemos una gráfica. Que nos dicen que utilizando la gráfica IDL 467 nos estamos sacando una cuantía. Aquí, ¿qué valor estamos utilizando? El KN y el PN. Ahora ellos muestran ahora cómo se hace ese cálculo. Bueno, aquí está una gráfica, pero des en cuenta que hay unos valores previos. Hay unos valores previos que usted debe conocer. Primero, la excentricidad. Antes de la excentricidad debemos estar calculando el PU y el MU. Aquí tenemos el PU 1.2, nada más por carga axial, por 1.25 más 1.6 por 1.40. Y el MU, entonces sacamos también el PN y el MN, porque lo vamos a necesitar en las gráficas. ¿Ya? Luego que hayamos eso, vamos a sacar los otros parámetros que usted necesita en el gráfico. Vamos a necesitar las excentricidades. Entonces, si usted tiene momento, ¿ya? Si usted tiene momento, aquí tiene usted momento 360, ¿ya? Momento último y el PN, el P nominal, momento nominal. Aquí entonces calculamos la excentricidad. Esto lo convertimos los pies a pulgadas para que esto se elimine. Entonces recuerden que excentricidad es momento sobre carga axial.
o carga axial por excentricidad igual a momento. Entonces se calcula la excentricidad. Luego se busca este parámetro en el gráfico. Fíjense que esto queda haciendo lo que queda libre del recubrimiento sobre la altura total. Esto te da un gamma de 0,75. Después tienes un P sub N que ya usted sabe cuál es. O sea, anótense estos datos porque son importantes para poder resolver los problemas. Anótense estos datos de la solución. Busquen cómo se encuentra la excentricidad, cómo se encuentra el gamma, cómo se encuentra el K sub N y cómo se encuentra el R sub N, porque esos son los básicos para usted poder entrar a las gráficas. Entonces encontró aquí la excentricidad que es 751. Este gamma viene de acá de las figuras. Viene de las figuras que es 15 entre 20. Le da 0,75. El K sub N, que es lo que está en el eje de las ordenadas, es el P sub N, que usted calcula. Fíjese que el P sub N es el P. El P sub N es el P último sobre el phi. El phi de resistencia de una columna rectangular con estribos rectangulares, 0.65, y fíjense que se aumenta bastante. Entonces fíjense que una cosa es P sub N y una cosa es M sub N y una cosa es P sub U y una cosa es M sub U. Todos esos parámetros tienen que conocerlos muy bien para poder manejar las tablas. Entonces aquí ya calcula el K sub N y el S sub N. Y entonces recuerden que usted va a encontrar este parámetro. Pero resulta que usted va a las tablas y usted no va a encontrar tablas con esta valor adimensional. Encuentra en 0,70 y en 0,80. Oigan eso. Este es un valor para identificar las tablas que tengan columna en las dos, que tengan acero en dos caras. Ya se las voy a mostrar. Miren. Miren, observen para que vean. Aquí si usted viene el K sub N, el K sub N, que es la ordenada, es 0.513. Anótenlo. Y el R sub N es 0.193. Y cuando entra usted acá, usted se va a dar cuenta de que este es un gamma de 0.07, que tiene los materiales de 4 KCI, el acero, y el concreto, y de 60 KSI el acero. Primero que todo, entonces esto tiene acero en caras paralelas. Entonces ese gamma ya saben de dónde viene. El gamma del problema da 0.75. Usted no tiene 0.75, tiene 0.70 y 0.80. Le da 0.513 y 0.19 algo. Entonces caes aquí. Caes aquí. Aquí esta sería el RO de 0.01 y este sería el RO de 0.02. Entonces este punto está aproximadamente a 0.022. Pero esa no es la solución todavía del problema. Entonces llegamos al gamma de 0.8. ¿Ya? Y con estos valores
punto 51.3. Mire acá, punto 51.3. Con los mismos valores, punto 19 algo. Mire dónde cae. No alcanza a llegar a qué? A la cuantía de punto .02. Observe bien. Entonces, ni este ni el anterior es la solución. ¿Cuál sería la solución? ¿Una qué? Una interpolación. Porque recuerden que el problema le está dando a usted un gamma de punto 0.75. Entonces usted tiene que venir con esos datos tomados. Dice, lambda, el rho de 0.70 le da ¿cuánto? 0.22. De 0.80 le da. Entonces hace la proporción y dice que para un gamma de 0.75 encuentra usted un rho de 0.222. Este es el dato aproximado. Lo multiplica por el área de las varillas y encuentra el área de las columnas. ¿Entendido ese paso? Quien no haya entendido me avisa. Es el problema 10.3 del libro. De aquí en adelante todos los problemas están entrando en lo que es el manejo de las tablas. Entonces el acero, que usted aquí ya cuando tiene el acero, usted dice que ya tiene el diseño de esa columna. Entonces dice, use 6 varillas del número 9. Requisitos del código deben revisarse como el del ejemplo 9.1. O sea, deben ponerle estribos, deben ver cómo son los estribos, deben ver cómo, en dónde van a ver todas las demás cosas. Todas las demás cosas competentes con esto. Bueno, entonces ya vendría el ejemplo 10.4. Muy similar al otro. Pero ya este es en una columna cuadrada que tiene refuerzo en las 4 caras. El anterior tenía refuerzo, entonces cuando usted va a buscar la tabla, usted tiene que buscar el material, la resistencia del material y cómo está distribuido el acero. Si está distribuido en 2 caras, busca 2 caras. Si está distribuido en 4 caras, como en este caso, en 4 caras. Entonces usted aquí le están dando ya el MU y el PU de una. Entonces le dice, coloque la varilla uniformemente alrededor de las 4 caras. O sea, si usted le da 12 varillas, usted va a colocarla dentro de las 4 caras. ¿Ya? Dice aquí además, anota aquí el problema. Diseñar una columna corta cuadrada para soportar las siguientes cargas. PU igual a 600 kilolibras y MU igual a 800 kilolibras pie. Coloque las varillas, cuando usted vaya a entregar su diseño, le va a colocar las varillas uniformemente alrededor de las 4 caras. Vean que aquí no le están dando ninguna dimensión, usted tiene que suponer algo. Observe esta parte. La resistencia del concreto es 4000 PSI y el acero es de grado 60. Oigan eso. Vea, entonces usted aquí o supone una dimensión o la estima
esta dimensión de 16 por 16 la estima de algún lado. Entonces, aquí está poniendo que tiene, primero que tiene refuerzo en las 4 caras. 3, 3, 3, tiene 6, 2, 8 varillas. Entonces, tiene 16, tiene un recubrimiento de 2,5 por ambos lados. Entonces aquí tiene 11 sobre 16, ahí tendría un gamma usted. Entonces vamos a ver, esta es una suposición, esta dimensión. Ahora vamos a ver de dónde sale esa suposición, que siempre tienen, en los exámenes cometen ese error. Asumir que la columna tiene un esfuerzo promedio de compresión alrededor de 2.400 KSI. Entonces, aquí 2.4, 2.400 PSI sobre kit. Entonces le da una área aproximada de ¿cuánto? De 250 pulgadas cuadradas. Esto está en KSI. Esto dice que hay que hacer un cálculo previo. O sea, esta es carga sobre área. El área, perdón, carga sobre promedio de compresión. $60,000. 660,000. 250 pulgadas cuadradas. Ahí cuando esto es importante saber de dónde sale este dato y cómo lo operan para que usted pueda estimar el ancho, porque si no ahí queda dando vueltas y no resuelve el problema. Entonces viene, este paso es general en todos los problemas. ¿Por qué va a ser general? Porque lo tiene que encontrar, usted tiene que encontrar cuál es la excentricidad, porque usted tiene un momento y una carga. Ya, entonces tiene 80, tiene que convertirlo esto a pulgadas, la excentricidad, y el momento. Pues fíjense, momento por excentricidad es igual a P. Calcula la excentricidad, que no es tan grande. Calcula el P sub N, 923. Calcula el gamma. El gamma es un parámetro geométrico, que es la distancia a donde van. Después hay que quitarle los recubrimientos y tener la distancia a la .6875. Después calcula el K sub N y calcula el R sub N. Observe, esto ya lo tiene usted el dato aquí, este anterior. Esto lo tiene. Ya. El F' sub C lo tiene. El A sub G lo tiene. Entonces el K sub N es .91. El R sub N lo tiene. Tiene el P sub N por la excentricidad. Y acá tiene 4 KCI por el área bruta, que es 16 por 16, por la altura, que es 16, coincidencialmente 316 ahí, y le da un RN. Con estos valores que usted
está sacando aquí es que usted puede utilizar las gráficas. ¿Por qué? Porque esto lo encuentra en la gráfica. Este dato se lo está pidiendo la gráfica. El R sub n se lo está pidiendo la gráfica. La excentricidad la necesita para trabajar con la gráfica. El P sub n lo necesita y el gamma lo necesita. O sea, háganme el favor y copien estos datos para que sepan de dónde sale eso. Bueno, entonces como yo esto es algo que yo voy a necesitar para poder trabajar, entonces me dicen que entonces debo buscar una gráfica que tenga refuerzo por los 4 lados. Y es esta gráfica. Una es punto 19. 1.19, vamos a mirar acá que nos dio. K sub n es punto 91, y el otro es punto 0901, punto 91 en el E de las ordenadas. Fíjense que acá usted va a trabajar ese valor de gamma. Usted no lo va a encontrar igual. Acá va a trabajar con un gamma de 0.06. Tiene refuerzo en las 4 caras. Estos son los materiales. Este es el K sub n, que le dice que es igual a 0.91 y acá 0.09. Entonces viene y se interna en la tabla 0.91 contra 0.09. Y está aquí. ¿Y entra dónde? Entra acá con esos dos valores de K sub n y mn. Entra a un valor de las cuantías. Entonces será un poquito mayor de 0.02. Entonces aproximadamente 0.0025. Yo diría que es un poquito menos, pero 0.0025. 0.25. Bueno, entonces ese es el primer valor, que es con un gamma de 0.06. Ahora tendría yo que buscar otra gráfica que sea con un gamma de 0.07. Veanlo aquí. Entonces, 0.91, aquí está. 0.09, mire. 0.01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 1. Sube y encontramos este punto. Está más o menos a 0.022. Y el otro que encontramos es 0.025. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que buscar el gamma de nosotros, que es 0.068 algo. Mire aquí donde están. Entonces 68.75. Así 0.69. Entonces ya tenemos dos valores. ¿Qué vendría ahora a hacer? Vendría a ser que interpolando en las gráficas 6 y 7 del apéndice RO, RO sub es igual a aproximadamente 0.023. Entonces tengo que la 0 es 0.023 por 16, 5.89 pulgadas cuadradas. ¿Ya? Entonces dicen que serían 8 varillas del número 8. Tienen que también tener las dimensiones de las barras en unidades inglesas. Eso también está en el libro
de Macorma en la parte de atrás. Tienen que fotocopiarlo porque de pronto les toca trabajar con unidades inglesas. Adicionalmente se debe revisar no solamente esto es la respuesta del problema. En el problema tiene que poner qué tanto estribo lleva, cómo es el diseño de esa columna, qué longitud supuesta tiene, si está en zona sísmica. Esa tarea se las dejé de la clase pasada. ¿Y eso lo encuentran dónde? ¿En el libro de quién? ¿Dónde le dejé que buscar esa tarea? Para meterle sismo a las jóvenes. ¿Dónde les dejé que encontraran esa tarea? ¿En el libro de quién? De Fernando Silva, de Mel Mulé. ¿De quién? Roberto Rocher. Jóvenes, ¿me están escuchando? Roberto Rogel. Ya lo tienen impreso, eso lo deben fotocopiar y tenerlo a la mano, porque eso les puede resultar de que les sale un problema y no saben, no tienen el detalle y les sale el diablo. ¿Ya? Esas son cositas que hay que irle teniendo a la mano. Es como el área de esta varilla en el sistema inglés. Lo mismo en el sistema internacional. Pueden muy fácilmente buscarlo en el libro de Macorma y fotocopiarlo. Los que lo de la norma lo tienen ya sería el ejemplo, todo es lo mismo. Vamos a hacer vamos a hacer una con una sección circular sunchada. Dice seleccionar el refuerzo para una columna circular corta. Columna corta con momento flector. En donde se habla de columnas largas en el capítulo 11 que les toca a ustedes investigar, porque también de eso les puede salir un punto. Seleccionar el refuerzo para una columna circular corta, sunchada para resistir las siguientes cargas. Aquí ya le están dando el PU y le están dando el MU. La resistencia del concreto es de 4000 PSI y la resistencia del acero es de 60.000 PSI. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos que buscar aquí? Tendríamos que buscar también, como en el problema anterior, tendríamos que buscar el diámetro de la columna. No es supuesto, es calculado. Oigan bien, es calculado. Aquí aparentemente, pero le están dando una resistencia más o menos, que es como el 60% de la capacidad de este concreto. Ahora verán. Bueno. Aquí esta columna, las dimensiones estas, ustedes las tienen que hallar. Estas 314 pulgadas las tienen que hallar con la carga que le están dando y con la resistencia del acero. Oigan eso. Después no se pongan a buscar brujas en el examen. Presten atención. La excentricidad, el mismo paso. Fíjense que esto es igualito en todos los pasos. Exacto. O sea que si ustedes hacen estos ejemplos, pueden resolver todos los demás. Miren, entonces calculan excentricidad, P sub n, gamma, ta, K sub n, ta.
K sub n y R sub n. Sin estos parámetros usted ni se meta en el gráfico porque no va a hacer nada. Entonces aquí tiene un 0,75. Pues tiene que buscar un gráfico de columna que tenga el refuerzo distribuido. Perfecto. Entonces tiene un K sub n de 0.53 y un R sub n de 0.143. Con ese valor entra a un gamma de 0,70 primero. Miren, observe. El gráfico tiene unas características siempre. 60.000, 60.000 y 4.000. Y el gamma de 0,7. Entonces va a entrar aquí a 0.53 algo. Y aquí a punto 13 y pico. Miren. 0.14.3 y 0.53.1. 0.14.3 y 0.53.1. 0.53.1 y 0.14.3. Mire, aquí está. Aquí está el 0.10, el 0.11, el 0.15. Aquí está. Tanto estos valores y aquí entra un valorcito que está por allá casi en el 0.26 de este gráfico. Después, como ese gráfico es la del 0.70 y yo estoy en el 0.75, entonces tengo que buscar la de 0.80. Y la del 0.80 ya me va a dar punto doble 0.21. Después, ¿qué tengo que hacer? Interpolar. Interpolo. Interpolando la gráfica 11 y 12 del apéndice está, que da que el RO es 0.235. Si ya conozco el punto, entonces multiplico por el área que tiene la columna. Tengo 7.38. Entonces uso 8 varillas número 9 que vienen siendo 8 pulgadas cuadradas. Adicionalmente, fíjense que siempre dice adicionalmente revisar los requisitos del A6 como se mostró en... Y después ya vienen otros problemas que tienen las mismas características. Entonces, selecciona una columna con aproximadamente el 2% de acero. Entonces, ya aquí hay otra presentación del problema. Calculas la excentricidad, calculas el P sub n, calculas use 8 barras. Esta es un poco más sencilla. Bueno, muchachos, con esto ya se termina todo lo que es la teoría de columna axial, la teoría de columna axial y momento, y tienen toda la teoría de cómo hallar los gráficos de interacción, encontrar puntos en un gráfico de interacción y usar los gráficos adimensionales, que son estos que están en todos los libros. Por ahí me dijo un muchacho que había encontrado la del sistema internacional. ¿Quién fue el que me comentó eso? Yo, bro. ¿Qué alumno comentó Jesús. que quién es yo? Jesús Peña. ¿Cómo? Jesús Peña. Jesús Peña. Hágame el favor y me lo manda a mi correo, se la manda a sus amigos también, ¿ya? Para que cuando se encuentren con algún problema, de pronto tenemos algún problema en sistemas internacionales, lo podemos resolver. ¿Y de qué fuente es? Profe, creo que son los mismos del código
que usted está usando, pero son, o sea, de otra, como de un editorial. Son igual, sino que Bueno, son entonces, transformados al sistema internacional. bueno, haznos el favor y colabóranos con eso y le colabora a tus amigos con eso. Mándalo así como yo le mando el correo general, nos manda eso. Ok, profe, yo lo mando. Bueno, entonces solo quedaría cuadrar cuándo vamos a hacer el tercer parcial y en estas semanas voy a organizarme para mandarles el trabajo final del edificio. Bueno, entonces les deseo una feliz Navidad y un próspero año. No tomen tanto, guarden plata, ahorren y cuídense ¿cómo es? Cuídense del COVID. Bueno, que pasen feliz noche, gracias por asistir. Igualmente, profesor. Bueno, Bueno, profe, que esté bien. bueno, igual, gracias.